Tengan un muy buen día todos los que nos siguen en el espacio devocional de la comunidad contigo. Vamos a orar para pedir la guía de Dios en el tiempo devocional de hoy. Oremos. Padre amado, te damos muchísimas gracias por el tiempo devocional de hoy. Un día más venimos a ti para pedirte guía, Señor, y para pedirte que tú nos hables y nos transformes por medio de tu palabra en este devocional, Señor. Queremos rogarte que nos permitas comprender por medio de la porción de tu palabra en esta mañana cuán cerca estás tú de nosotros, Señor, a través de Jesús. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hace varios años atrás, recibí una llamada telefónica que me dejó petrificado. Me dejó petrificado porque era un amigo que me dijo: acabo de tener un accidente escalando. Ya hay una ambulancia en camino y pronto me van a llevar al hospital. Mi amigo había ido a escalar, a practicar la escalada en roca. Este deporte es un deporte que se practica entre dos personas, porque mientras uno escala, el otro lo sostiene. Entonces, aquella persona que está escalando confía 100% en que su compañero de escalada lo está sosteniendo. Mi amigo cayó porque la persona que debía haberlo sostenido no lo sostuvo cuando él resbaló. Y así él cayó de una altura de casi 15 metros. Cuando uno confía en que alguien te está sosteniendo, cuando uno confía en que no estás solo, en que alguien te está acompañando, en la escalada puedes aventurarte tal vez a hacer cosas difíciles. Y en la vida cotidiana también ocurre así. Qué importante es saber que no estamos solos, que hay alguien con nosotros, alguien que nos acompaña, alguien que nos sostiene si es que resbalamos. En nuestra vida, tristemente, las cosas en las que a veces depositamos la confianza, tal vez las cosas o las personas en las cuales confiamos para que nos acompañen, para que nos sostengan, a veces son las que nos fallan. Y a veces son las que nos dejan caer, al igual que el compañero de escalada de mi amigo lo dejó caer a él. Hoy vamos a ver en la palabra un pasaje en el capítulo 7 de Isaías, donde encontramos una profecía, una profecía dada al pueblo de Dios en medio de un tiempo difícil, en medio de un tiempo de temor y dificultad. Una profecía para recordar al pueblo de Dios que Dios está con su pueblo y que nada va a poder destruir al pueblo de Dios. Les voy a invitar a abrir sus Biblias en Isaías capítulo 7. Y vamos a leer los versículos del 14 al 16. Dice así: Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Comerá cuajada y miel hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, será abandonada la tierra cuyos dos reyes tú temes. Permítanme darles un breve contexto, de una manera muy resumida, de este capítulo de Isaías y de lo que estaba ocurriendo en esta época. Primero, Judá estaba atravesando un tiempo de corrupción moral y corrupción religiosa. Tenían un rey terrible. El rey de aquella época era el rey Acaz. Este rey era muy malo. Era un rey tan malo, uno de los peores, tan malo que él incluso sacrificó a sus hijos en un ritual
pagano. Segundo, Judá estaba también atravesando un tiempo de temor, porque el rey de Israel, es decir, del reino del norte, así como el rey de Siria, ambos se habían aliado y estaban amenazando con atacar a Judá y con invadir Jerusalén. Entonces, en medio de este tiempo difícil, en medio de este tiempo de corrupción con un rey totalmente terrible y en medio del temor de ser atacados por estos dos reyes que los estaban amenazando, es que por medio de Isaías, Dios da esta promesa, esta profecía, y dice: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Y antes de que el niño crezca, dice esta profecía, entonces esos dos reyes enemigos serán derrotados. Estos dos reyes que estaban amenazando al reino de Judá. Muchas de las profecías que encontramos en Isaías tienen un doble y algunas hasta un triple cumplimiento. Esta profecía que estamos viendo ahora en el capítulo 7 tiene primero un cumplimiento inmediato en aquella época. Dios en aquella época le demostró a su pueblo que Él estaba con ellos. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios le demostró a su pueblo que estaba con ellos, y aquellos dos reyes que los estaban amenazando no los destruyeron, quedaron derrotados. Dios también le demostró a su pueblo en aquella época que estaba con ellos, incluso en medio del tiempo del exilio. Más adelante, en el capítulo 7 y al final del capítulo 7, si desean leerlo después por su cuenta, habla del exilio. Pero Dios le demuestra a su pueblo que incluso en medio de este exilio, Dios guarda un remanente. Y Dios está con su pueblo, incluso en las situaciones que parecen desalentadoras. Eso en cuanto al cumplimiento inmediato. Tal vez en cuanto a la señal que vemos del niño que iba a nacer de una virgen, en cuanto al cumplimiento inmediato, eso lo voy a dejar para la siguiente semana, cuando veamos el capítulo 8 de Isaías. Pero entonces, esta profecía tuvo un impacto inmediato, un cumplimiento inmediato. Pero no se quedó ahí en la época de Isaías, sino que esta profecía tiene también un alcance muchísimo más grande. Y sabemos esto porque ya en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, encontramos lo siguiente. Leamos Mateo capítulo 1 y vamos a ver los versículos del 21 al 23. Es cuando el ángel está hablando con José en sueños. Y dice así: y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Jesús es el cumplimiento pleno de esta promesa que encontramos en Isaías. Jesús es la señal suprema que Dios estaba ofreciendo a través de Isaías en esta época. La señal suprema de que Dios está con su pueblo, Dios con nosotros, Emmanuel. Jesús que nació de una virgen, como lo profetizó Isaías. Jesús, Dios hecho hombre. Jesús, la muestra suprema de amor que nos muestra Dios y nos muestra que no nos ha abandonado, que Dios está con su pueblo, que Dios jamás ha abandonado a su pueblo y que en Jesús su pueblo jamás será destruido. Jesús vino para derrotar al enemigo. Jesús vino para traer salvación, para pagar con su muerte el castigo que nosotros nos merecíamos
por nuestros pecados y para asegurar nuestra salvación eterna, para rescatarnos. Es importante creer esto para ser salvo, pero también es importante recordarlo cada día de nuestras vidas, porque al igual que Judá, en el tiempo que recibieron esta promesa del Señor a través del profeta Isaías, al igual que Judá sentía temor y angustia al estar viviendo bajo un gobierno malvado, al estar sintiendo las amenazas de reyes que los querían atacar y que los querían invadir. Al igual que Judá tal vez sentía el temor de estar en el exilio en una nación extranjera sufriendo situaciones adversas, nosotros también sentimos temor hoy en día. Sentimos temor en medio de la enfermedad, en medio del sufrimiento, en medio de la pandemia, por ejemplo, que estamos viviendo, en medio de todo tipo de situaciones adversas que a veces nos ocurren en esta vida, sentimos temor. Y a veces en medio de este temor, tendemos a olvidar que Dios está con nosotros. Y así como el Señor le recordó a su pueblo, al reino de Judá, en aquella época le recordó que Dios estaba con ellos, Dios nos recuerda por medio de Jesús hoy que Dios está con nosotros. Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Que esta reflexión devocional de hoy nos lleve a pausar por un momento y recordar, Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. En medio de la pandemia, Jesús es Dios con nosotros. En medio de la enfermedad, Jesús es Dios con nosotros. En medio del sufrimiento, Jesús es Dios con nosotros. En medio de las situaciones adversas, en medio de la preocupación, en medio de la ansiedad, Jesús es Dios con nosotros. Recordemos eso hoy y cada día. Vamos a orar. Padre amado, muchas gracias, Señor, por esta promesa tan hermosa de tu palabra que se ha cumplido plenamente en Jesús. Gracias, Señor, porque en Jesús tú te has hecho hombre, te has identificado con nosotros, has venido a rescatarnos, has pagado nuestro castigo, nos has salvado. Gracias porque hoy estás con nosotros también, Señor. Gracias porque en medio de las diferentes cosas que vivimos, tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque tú estás con tu pueblo, tú estás con tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, por esta seguridad tan increíble que tenemos en Cristo. Amén. Que tengan un muy buen día, que Dios los bendiga.